¿Qué tal? ¿Cómo están todos por esta oportunidad nueva? Ya, así que como lo prometido es deuda, porque ya hemos concluido el año 2025 y hoy precisamente es el día primero de enero del año 2026. Es el nuevo tiempo de lo que ya planeé y es preestablecido para lo que con anticipación quería platicar. Y bueno, voy a tener que mover un poquito esta cámara otra vez para que sea mejor la luz y eso va a ayudar muchísimo más. Porque aparte de esto, son las 4 de la tarde de este primer inicio, más bien el primer día, es decir, el primer momento de este nuevo comienzo. Es un año muy misterioso y por ende vienen cosas grandiosas a más no poder, y estoy seguro que eso es evidente. Realmente han pasado muchas cosas en esos pocos días. De hecho, he estado muy cansado porque han sido necesarias ciertas, bueno, voy a decirlo así, actividades, y eso puede llegar a ser un poco realmente, más bien de sobra, un poco cansado para mí en lo personal. Y han sido muchas oportunidades de interacción que, aunque claro, yo prefería un poquito más estar en mi rollo, en mi trance, en mi realidad, en mi veracidad, en mi actitud común o más bien cotidiana, lo constante de lo habitual, de mi necesidad y de mis gustos, han sido mejores cosas en estos últimos momentos. Fíjense que voy a platicar, como se pueden dar cuenta rápido en este gran título, digo, más bien en este nuevo blog, acerca de un tema muy llamativo que ha sido para mí, y como se dan cuenta, gracias a lo bueno, estoy justo aquí en lo que es como el patio de te puedo decir que mi residencia. Ahí está el transporte, es el poderoso rojo, la carcancha, el vehículo clásico de utilizo de mi... Yo no sé, bueno, por ahora yo no puedo tener la licencia, pero en fin, eso es otra parte, eso es otro tema. Me estoy extendiendo un poco y seguramente es debido a mi cansancio y un poco a tantas cosas. Pero este es el nuevo material de inicio. Luego ni siquiera puedo dormir porque hacen fiestas afuera y el ruido, ya saben, tanto el sonido. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que ahorita, por ejemplo, ya no sé... un momento, esperen. Como que ya no se siente mucho la música. Más bien, el sol se ha estado alejando un poquito. Y eso tampoco es muy bueno porque ya significa que el día se está acabando. Y como son las 4 de la tarde, pero el día se ve un poco y se siente ya como en su cúspide. Y es el primero. Les digo que quería también grabar un poco afuera, no pude. Así que preferí grabar improvisadamente en esta área lo que es como mi casa. Muy bien, este es un tema muy importante y especial para mí, porque voy a tratar acerca de lo que supuestamente se considera al oficial mi diagnóstico para el Asperger o el trastorno del espectro autista, el TEA, que eso viene desde hace muchos años, pero exactamente fue a los 12 años de mi vida cuando a mí se me identificó y se me diagnosticó con el trastorno del espectro autista, que es el Asperger, pero es un nivel uno, es decir, se acuerdo al DSM-5 y al registro de estos trastornos y muchas otras, lo que son las categorizaciones y las clasificaciones de los trastornos, claro, también las afecciones y los padecimientos de todo tipo. De acuerdo al DSM-5, a mí yo tengo el trastorno del espectro autista porque cumplo completamente el molde, los requisitos para encajar en ese marco. Y bueno, un momento, déjeme hacer un ajuste rápido con el audio porque tengo que hacer una puerta porque creo que se escucha un poco el eco de fondo. Muy bien, como estaba platicando, a mí en lo personal me parecía siempre, yo desde muy pequeño, desde que tengo el uso de la conciencia y soy observador y perceptivo de todo mi entorno y mi alrededor, siempre supe que yo tenía algo distinto, era extremadamente sensible tanto al ruido, a las personas, a la compañía, a todo en general. Y el propósito de este blog, como todos, es que sea satisfactorio para mi recuerdo, porque estos van a ser piezas clave una vez que yo vaya pasando más tiempo en mi vida, y así estas cosas queden, por ende, como registro para que yo haya podido expresar de una manera que me ha liberado y haya sentido que ha sido de gran consuelo también, aparte, todo ese aprovechamiento en estos últimos momentos, saben que como estaba siendo un poco más concreto, desde que soy muy pequeño, siempre sentía todo distinto, el mundo, mi orden, la socialización. Nuestro problema más es la torpeza social, es nuestra incapacidad para detectar a veces las indirectas, identificar el lenguaje no completamente literal y también
no podemos llegar a ver ciertos detalles que, por ejemplo, las personas sin, sin la afección, el nivel uno, es decir, yo tengo esa situación, que es una condición, no le voy a decir no problema, sino más bien característica. Es debido a que cuando uno es así, suele ser demasiado sensible. Tienes problemas para la comunicación y a veces es complicado que puedas entender ciertas reglas sociales, los protocolos, la comunicación común o más bien la habitual, lo que es la cotidianidad de los otros. Y a veces también tenemos un interés muy restringido y también intrínseco. Somos muy rígidos, somos absorbentes. El Asperger es, como dice el nombre, me acuerdo del doctor Richard Asperger, le acuerdo la historia que él consideró a esos pequeños niños quienes sabía que ellos entendían dominando temas muy a su interés. Ese nivel de autismo se considera nivel uno, es decir, es funcional, pero técnicamente no deja de ser un problema. Necesitamos ayuda y una educación, una contribución personalizada para recibir mejores resultados y una ayuda que esté a la par y al verdadero servicio de nosotros como personas. Porque yo desde que soy muy pequeño, desde que soy un niño, puedes llegar a sentir demasiada... Hay veces que el autismo tiene hiposensibilidad. Y es cuando, por ejemplo, luego no sientes tu cuerpo y estás extremadamente, no reactivo, sino que sientes extremo todo lo que es el entorno. Puede ser las personas. Por ejemplo, ocurre también mucho con la audición. El tema sensoperceptual, cerebral y neurobiológico es distinto. La estructura es muy diferente. Los genes son otros. La configuración es completamente otra. Y eso nos hace ser distinguidamente un poco... tenemos unos ciertos intereses restringidos. Y eso también no ayuda mucho a la hora de convivir o de socializar. Porque ese es el problema. Nuestra situación social. Es decir, necesitamos la ayuda de entrar a esas esferas y nutrir más que nada esa parte muy imprescindible. Completamente un momento importante. Cuando uno es así, hay muchos temas, yo los puedo platicar completamente porque puedo hablar de que el trastorno es una afección neurobiológica de desarrollo, es algo, no es más que una psicopatología, es una característica. Y el autismo es un problema también de desarrollo de este tipo, aunque el Asperger es mucho más, es funcional, pero es en lo social. Quienes lo tenemos y quienes somos diagnosticados así, solemos ser personas rígidas, con un sistema muy estricto. Hemos de tener una rutina conocida que no se escape a lo ajeno y que podamos funcionar con esa mecánica. Como es de saber, hay muchos tipos de autismo, hay varios rasgos. Más bien, hay varias categorías o, más bien decirlo así, clasificaciones de muchos perfiles con el trastorno. Yo en lo personal tengo el Asperger, es un nivel uno y no es profundo ni tampoco es muy alto, solamente es consistente y comparto características en lo habitual con otros autistas. Yo lo digo porque antes me parecía complicado saber cuándo fue mi diagnóstico. Muchas personas a veces te hacen sentir alienado o más bien apartado porque desde un principio te acostumbran a que el mundo no ves con un sentido de mucha perplejidad y eso no favorece el desarrollo. Tanto en el nivel académico, social, personal, etcétera, hay mucho trazo psicosocial. Eso me ocurre en lo personal. Suele haber un lenguaje muy literal, suele ser un perfil sensible en lo emocional, la autenticidad, la conciencia sin los filtros. Podemos llegar a ser incómodos porque no tenemos ese filtro social de la narrativa del estatus que se adapta y que acopla a una modalidad, sino que nos cuesta a nosotros mantener eso, como esa narrativa de exposición para otros. A veces podemos ser directamente por error muy severos para con otras personas, es decir, no por nuestra intención, sino que es un error al ser demasiado veraces o podemos llegar a ser muy literales y eso no es agradable para las personas. Podemos ser muy específicos en lo que también pensamos y lo expresamos sin tapujos y sin ningún tipo de dilación
y eso puede causar una incomprensión o más bien que seas no bien entendido dentro de círculos sociales. Y eso ha ocurrido mucho en mi vida. También como autista, siempre ocurre que te vuelves una persona muy introspectiva. Cuando tienes un extremo funcional, por ejemplo, hay chicos con autismo que tienen una inteligencia que está oscilando a niveles hasta puede ser un poco superior a lo que es la escala considerable porcentual de lo que es la desviación estándar. Puede haber muchas variaciones y eso depende del perfil, claro, de otros factores. Resulta que en mi caso, desde muy chicos, como decía, yo siempre supe que era algo distinto y me atormentaba realmente por saber que yo no iba a encontrar la manera completa de acceder o de ser bien recibido, de sentirte parte de algo. El sentido de pertenencia se podía alejar o reemplazar por más bien el deseo de la conservación. Y eso hace que en lugar de que vivas bajo confianza o seguridad, vivas bajo esa proposición o esa formalidad. Suele ser que también somos muy formales, podemos llegar a exceder un poco el lenguaje, tenemos un uso interesante y luego más cuando tenemos nuestras tendencias de fijaciones a gustos o a orientaciones específicas a un tema, solemos ser extremadamente disciplinados a lo que nos agrada. Es parte del Asperger, es decir, es absorbente, tiene aspersión mental, eso es el punto muy desarrollada. Además, nuestro cerebro funciona en diferencias tanto de filtros como de identificación de los patrones. Yo en lo personal, mucho tiempo me he sentido muy incomprendido por parte de todos en general, porque el Asperger es muy sensible. Siempre el autismo va acompañado de una inteligencia muy previsible, una inteligencia desarrollada en todos los aspectos y en ámbitos más allá de lo que es multifacéticamente un desarrollo a largo plazo. ¿Por qué? Porque puede ser que en un tiempo las personas con el autismo, como yo, pueden desarrollar capas de inteligencia en otras áreas, de acuerdo a cada tipo de inteligencia que de por sí ya se consideran más. Por ejemplo, la inteligencia más que matemática, la inteligencia clásica, la kinestésica, la musical. Hay otros tipos de inteligencia como la existencial y otras más que se han hablado y que se han dicho que ya se consideran. Resulta que la realidad es que ontogenéticamente nosotros, cuando estamos en formación, en la gestación primogenia como fetos en el vientre, nuestro cerebro no del todo se logra activar o conectar en sus hilos que lo conjuguen. Y eso, a mí parece, aunque puede ser una ventaja de un modo biológico, yo platiqué en este canal, en mi primer video, que yo soy una persona que entra en la categoría también de niños diamante. Yo fui un chico diamante en su instante, pero también se considera que cuando estos o nosotros, siendo seres extrasolares, somos llevados a un médico, a una identificación de los protocolos para un diagnóstico, puede ser que todo está a la par para ser identificado como autismo y o Asperger. Y eso me pasó. Tal cual, fue exactamente así. Y resulta que cuando estaba platicando la explicación del biológica del por qué ocurre este fenómeno, más bien, cuál es la realidad biológica para que ocurra que hay muchas personas que tenemos esta característica neurodivergente, no voy a decir neurodivergente, porque bueno, no es que quiero que se escuche mal, pero es que a todas luces somos personas atípicas. Las personas típicas son las personas que no tienen este problema, no tienen una afección, pueden ser ellos son fáciles de la convivencia, no hay un gran, ese desarrollo, ese propósito, esa introspección se ve distinta a formas de otras personas. En cada personalidad, claro, todos somos únicos e irrepetibles, solo que hay perfiles que pueden ser cada vez más insólitos o ajenos también, eso es muy común. Me refiero que hay pensamiento neurodivergente, y eso es una respuesta neurológica distinta también. En los otros perfiles, la tipicidad se representa y se demuestra con otra forma de ser y con otra actitud del pensamiento, otro desenvolvimiento mental. Es por eso que existe un perfil más tendente a
actitudes repetitivas. Por ejemplo, el autista, nosotros somos repetitivos, somos muy rígidos, tenemos dificultades para comunicar un modo a la sociedad. Y luego eso, cuando se hace muy presente, nos hacen sentir en la histeria, lo que es la paranoia Asperger. Ya tenemos la idea de que todo el tiempo vamos a estar viviendo bajo una sombra o en lo subrepticio de lo ajeno, donde estemos más desplazados que aceptados o integrados. Y eso crea un gran dilema, no ético nada más, sino un dilema existencial para nosotros, porque se nos hace ver como si fuéramos una especie de subraza, un subtipo de personas, que como si fuéramos un fenómeno, una especie de entidad que tendría que estar como destituida de la especie humana y alejada de la civilización en una forma de vida aparte. Y eso nos ha hecho vivir con esos temores o con esos cansancios de intentar no solo de encajar, más bien que eso de tener que adaptarnos y vivir siendo alguien que no somos. Porque cuando intentamos estar en la manada, también hay un desarrollo, hay una explicación neurobiológica y neurocientífica. Nosotros no pertenecemos a la manada, somos más bien auténticos. No podemos adaptarnos a un status quo y eso también nos causa problemas una vez que tenemos que convivir dentro del status quo, porque tenemos muchas diferencias. Disculpen por mi tic, es que me está dando, yo tengo alergias, imagínense ahorita como estoy aquí en el jardín. Ya se me imagina lo que pasa. Hay mucha variación y un gran misterio en torno a nosotros como tal, porque el Asperger, es decir, nosotros tenemos características muy llamativas, tanto fenomenológicamente como mentalmente y en otros aspectos más. Yo les platico esto porque me ha llamado mucho la atención saber que he visto a muchos chicos y a chicas que son autistas, o más bien son categorizadas como Aspergers, y se nos ha hecho creer que es como si todos tuvieran el derecho de hacernos sentir menos por tener una condición, supuestamente, que más que condición, simplemente es una característica de desarrollo y es un rasgo de personalidad único, porque hay una visión y una perspectiva específicamente desarrollada de orden y de comprensión a lo profundo de un sentimiento veraz, fidedigno y fehaciente de todo lo que hay y todo lo que existe, porque tendemos mucho a los temas de pureza, de tipo y de índoles de gran alcance, de gran potencia, y eso es extraordinario porque tendemos mucho a buscar un propósito más grande y más, yo diría así, macro, es decir, servicial a una generalidad. Y eso cambia y hace una gran diferencia. Y yo les platico que desde muy joven siempre me sentía rechazado. No me sentía parte de ningún grupo, no podía cliquear con nadie, no te puedes sentir parte de personas cercanamente, te sientes alejado, te sientes un poco acohibido, apartado, ajeno, extraterrestre. Y eso es algo muy común, porque hay algo en tu sentimiento y en tu naturaleza que es simplemente infrecuente y eso no permite que puedas desarrollarte como deseas como todos. Por ejemplo, hay hipersensibilidad, hiposensibilidad, hay hiperestesia, arborescencia, es decir, la mente, el pensamiento es muy distinto, va a otra velocidad, va a otro ritmo, va a una frecuencia distinta también, pero también va en una rigidez de profundidad y de engranaje y de hormados que causa ese fenómeno que es lo que para muchos otros que nos ven desde afuera podemos llegar a ser raros, tenemos actitudes repetitivas. Yo soy muy excéntrico, por ejemplo, si yo lo digo de una forma, si es que me sincero en este momento frente a esta cámara, puede llegar a ser un poco extraño tal vez para otros. Y al mismo tiempo te puedes sentir en una espiral de incomprensión o de rareza, de incomodidad social. Más que nada, me ha pasado, no puedes tener un clic, una conexión profundamente verdadera con casi muy pocos. A mí me ha pasado hasta la fecha que con dos personas o tres, tal vez, si quiere la tercera, lo podemos decir, realmente es que he tenido más que una conexión, no solo eso, una profundidad de afinidad vibracional. Y eso es lo que uno busca, la autenticidad de las relaciones humanas, su significado, su sentir, su amor, su entendimiento, su discernimiento y su vivencia. El modus vivendum de tener esa posibilidad y de amarlo. Yo mucho tiempo me he sentido raro, ¿saben? No está mal, lo he entendido, lo he aprendido, lo he visto, lo he aceptado,
Pero el problema más aquí viene que es que necesitamos el meldum, lo que es como el estado constante donde tenemos que remodularnos porque estamos muy, no alterados, sino sobrecargados. Nuestro cerebro procesa diferente la información sensorial y eso a la vez provoca diferencias muy plausibles y muy evidentes. Yo siempre me he sentido de repente, bueno, más que nunca en estas fechas, a mí por la convivencia social me agota, me estresa, es decir, me quita la energía. Miren mi carita, o sea, miren mis ojitos. Ayer fui a una convivencia y tú te puedes adaptar, puedes dar lo mejor de ti, pero eso no quita que te desgaste. Lo que es tanta aglomeración, tanto ruido, tanto bullicio, tanto resuenos, tanta actividad, tanto estrés, tanta ansiedad, tanta información a procesar, analizas cada gesto, cada detalle, ves patrones, ves secretos por error, entiendes a los demás, ves intenciones dobles. Aunque puedes confundirte también, el problema es que cuando tienes hiperconciencia, como por ejemplo yo soy una persona con la hiperconciencia en mí está desarrollada, muy altamente capacitada. Digo, yo estoy afilado para el trabajo, no para ser efusivo, no tener nada más eficacia sin alma, sino me refiero a que poseer lo suficiente para, por error, sin desearlo, entender las intenciones de los demás, sus intenciones reales, fuera de la apariencia. Y eso no es fácil. Es un gran tema, es un tema único en su tipo. Entender esto. Ahora, yo en mi experiencia social no he tenido grandes... ah, he tenido ciertamente compañías, personas que puedo considerar amigos. Hoy en día sí, tengo dos. Realmente, si es que somos así sinceros, amistades. Sé que puedo decir que sí lo son. Más, te puedes llegar a sentir... mm, te puedes llegar a sentir fuera de lugar, fuera de tono, como ajeno y sí, extraterrestre. Se escucha muy llamativo. Ahora, quiero hablar más temas porque esto es muy interesante y digo, no quiero desaprovechar nada. Ah, tuve una inconvivencia no complicada, sino que hubieron muchos problemas, hubieron muchas cosas inevitables cuando tú tienes el trastorno, o más bien la condición. No, no le voy a decir así, quiero decir mejor característica, porque no quiero sonar, también porque yo no quiero llamarlo así, porque no. Hay mucho que hablar y lo voy a hacer. Yo cuando fui con mis psicólogos en mis momentos, a mí se me decía que aparte de mi Asperger, bueno, el Asperger, eran tiempos complicados porque yo iba en la primaria y esos lugares para nosotros puede ser un poco abrumador o muy arrollador. No tenemos una cierta adaptación esperada de acuerdo a los demás y podemos llegar a ser un poco incomprendidos por nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras convivencias. Son distintas, podemos confundir por error, a veces nos apartamos, a veces nos aislamos y no es que sea elección, a veces es consecuencia de todo lo que hemos vivido y sentido, porque tenemos un pensamiento y un sistema reticular diferente, es una forma de vida profundamente intensa, pero con corazón, con conciencia, con entendimiento, con amor, con significado, con símbolo. Yo en lo personal, saber que lo que es la constancia de la convivencia puede llegar a ser un evento un poco desgastante, porque somos muy sensibles, tenemos una sensorrecepción distinta y muy elevada, muy alta. Yo en lo personal, otra cosa que quiero hablar es que cuando tú te sientes así, como apartado, inexistente, invisible, gris o un fantasma, cambia mucho tu percepción de la vida en general. Eso me ocurrió en la primaria y en la secundaria como tal, pasando por esos ciclos educativos y académicos de desarrollo. Yo tuve muchos incidentes en cuestión de que no lograba abrirme dentro de los lugares, no pude desarrollarme a lo deseado. Vivía con un temor de un rechazo y un rezago involuntario y muy indeseado, muy automatizado a lo necesario de mi condición, digo así, voy a reiterarlo, de mi vida y de mi particularidad. A veces también ocurre que en estos temas, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablarlo porque, por ejemplo, ayer tuve una cierta,
una plática, ¿no? Con alguien y te hablan como si estuvieran platicando con un extraterrestre, ¿no? Te hablan como si no entendieras, como si quisieras, te lo repiten tanto que es como si estuvieran poniendo un poco en tela de juicio y de duda tu inteligencia, porque como ellos saben que tienes un diagnóstico, ellos no entienden que tú eres extremadamente en lo normal, eres igual, eres funcional, solo tienes una distinta característica en la socialización y en ciertos filtros, en ciertas líneas que todos comprenden por naturaleza, pero que nosotros no podemos ver. Ahí está el trastorno, lo que no podemos ver en nosotros por error y somos muy agudos, basados, por decirlo así. Es decir, no tenemos filtros, tal cual lo que tú ves es lo que tal cual somos, no podemos mentir con facilidad, no podemos, es decir, tenemos una situación que no nos permite actuar como como la mayoría, porque la mayoría tiene ese entendimiento, ellos sí, los otros sí comprenden lo que es la regla y lo saben, lo pueden ver y lo saben, saben convivir, saben cómo funciona la socialización. Nosotros somos más formales, muy literales, más científicos, tenemos nuestra forma, nuestra identidad propia, nuestro lenguaje, nuestra magia, nuestra personalidad, nuestra marca, nuestra integridad. Yo, por ejemplo, en estas fechas luego la paso muy mal porque luego no puedo dormir. Miren, yo duermo, soy muy agudo, todos tenemos una diferencia en el sistema nervioso. Nuestro cerebro y nuestro sistema periférico es diferente, recibe mucho más fuertes ciertos estímulos. Entonces, cuando estoy durmiendo y escucho que aquí están haciendo sus fiestas y que el ruido a las 3 o a las 2 de la mañana, Dios mío, es un desgaste terrible. Y siempre a finales de año, es decir, luego la vida te hace sentir que no puedes como escapar de esa supuesta maldición que otros te lo han dicho. Y no es que yo no la veo como una maldición, yo lo veo como un don o más bien un sello de identificación único. Para mí ser autista es ser un individuo con un porvenir, un prospecto completamente distinguido, hermosa, embellecido y enriquecido por naturaleza. Claro que a muchos ojos y a mucha vista de tanto... un momento. Disculpen, es que estaban sonando una canción ahí, no quiero que el copyright salte porque ya estoy cansado de todo eso. Una cosa que sí también tengo que recalcar. Pasa mucho que a veces uno se sobreestimula demasiado. Se genera cerebralmente una gran respuesta al estrés, al estímulo exterior. Yo no puedo estar mucho tiempo cuando hay muchas personas o cuando hay mucho ruido. O sea, sí aguanto perfectamente dos ocasiones y estoy adaptado, estoy integrado perfectamente. Pero ya después de un tiempo, después de que te gusta un poquito más de lo esperado, ya no soporto estar en la convivencia, ya no aguanto el ruido, también las dietas. Por ejemplo, somos muy sensibles para algunas comidas, específicamente el azúcar, el gluten, la cafeína, lo que es algún componente, una fórmula orgánica que tenga un psicoactivador es muy fuerte la respuesta que tenemos. Somos muy auténticos, sí conocemos perfectamente el valor de los sentimientos por completo. La gran mayoría de autistas y Aspergers somos personas muy ordenadas, muy milimétricas, muy sistemáticas, muy organizadas, muy gestionadas, muy administrables en todos los aspectos de cada detalle de la vida. Oh, ¿qué acabo de pasar aquí? Disculpe, es que esta cosa se movió y bueno. Yo les digo que desde que estoy un chico pasé cosas muy raras en mi vida, personalmente, no me gustaban las relaciones del todo, ¿saben? No buscaba mucho amistades, solamente quería sobrevivir en el entorno académico, que era mi pesadilla, odiaba la escuela realmente, me aburría, era algo muy insidioso y realmente más que mi sensibilidad incidía en todo en la experiencia, la consideraba demasiado aburrida. Estuve con muchos psicólogos, evidentemente, porque se me confunde de todo. De hecho, a mí se me diagnosticó varias veces cosas que no estaban ni siquiera nada que ver con realmente mi configuración real. Me dijeron que yo tenía un trastorno antisocial, imagínense, o sea, wow, que trastorno de antisocial de la personalidad, que digo, es más bien un trastorno peligroso y no disruptivo, ni intermitente, ni agresivo, es algo peligroso que está técnicamente debajo de la psicopatía. A mí se me pasaron muchas cosas. Se me confundió demasiado con chico problema, aunque yo no era un problema, era un niño y un chico muy dedicado,
de una manera, siempre fui ese típico nerdo, para otros el rarito, como siempre del salón. Y era un chico realmente apartado, no me gustaba la socialización. Muchos me decían que yo, y claro, me gané muchos problemas por eso, tuve muchos incidentes con tantas personas por eso. No podía yo seguir las reglas de lo que es el deseo de otros, yo no podía y eso me quitó del radar de convivencia. Yo también tengo antecedentes de asma, antecedentes de alguna que otra enfermedad respiratoria, bueno, el asma más que nada, pero también ah, yo soy muy receptivo, extremadamente sensorreceptivo y sensoperceptivo. Significa que hay una hiperarborescencia en mi mente. La arborescencia es la ramificación de conceptos y del conocimiento, digo, de la secuencia de todo lo que es la información y cada idea ordenada en su exacta secuencia de linealidad y de trayectoria. Pero cuando hablamos de la hiperestesia es esa concreta capacidad mental de disparar y de catapultar la realidad de esta introspección a lo que es el exterior con mucha fuerza y con un ímpetu o con un brío grande y desmesurado. Yo hablo así porque para mí las palabras tienen que ser puestas en su lugar por significado y por deseo de valía. Entonces tengo que dimensionarlas. Por eso con estos términos yo me dirijo, me desenvuelvo y me espabilo. Para otros, hasta suena un poco poético, me lo han dicho algunas veces. Hay mucho que hablar, quiero hablar mucho, ya que he dicho llevo buen tiempo hablándolo y como digo, estos vlogs van a ser algo siempre, es que es necesario. Un momento, suena la música, creo que espero que no vaya a salir el anuncio de copyright en este video porque aparte no creo que escuche la música, no sé si escuche bien, pero espero que no. Mi historia en cuestión de las relaciones, yo no he tenido, bueno, noviazgos, probablemente hasta hoy la posibilidad han sido dos realmente. Y he conocido una persona que me ha marcado para siempre. Y ella también, yo así, yo a ella segura de un modo, tal vez. Porque cuando uno es auténtico y cuando uno es veraz y cuando uno es noble y cuando uno tiene verdadera intención de bien, marcas. Porque hoy en día ya no existe mucho ese amor al bien, el orden presente, que solamente guía a quienes son realmente afirmados en esa causa y en esa raíz. También, cuando uno está consciente de que es distinto, eso puede incidir mucho y condice que no te puedes desenvolver con confianza o sentirte parte de un grupo y eso también dificulta cada vez más la autopercepción. Yo en la secundaria tenía un mutismo grave, no podía hablar, me había bloqueado y eso era peligroso. Tenía aquí un bloqueo en la garganta por tanta represión que había vivido, tanta tristeza acumulada, de todo tipo y de todo un poco. Tantos sentimientos, tantas palabras que nunca pude hablar, nunca dije. Y ese al mismo tiempo mi apatía de sentirme tan ajeno e inexistente, todo jugó en contra. Y más después, cuando fue la educación superior, no fue gran diferencia, la vida era igual. Tenía que adaptarme, pero no podía ni quería después. Intenté jugar con el sistema en cuestión de buscar ver cómo podía yo ser parte de algo o convivir. Y lo logré de un modo, pero siempre te terminas sintiendo de igual modo, como que algo falta de sentir que los demás sí pueden ver y vivir. ¿Por qué tú no? Ahí está la pregunta, ese es el predicamento central, lo principal del eje que mueve esa discordia de la vida en lo personal. Ahora, también hay mucha realidad que nosotros como tal podemos llegar a sentir demasiados sentimientos, muchos sentimientos extremos de tipo muy sensibles o hasta algunas veces hasta un poco ah, superiores. Yo sí los denomino porque conectamos con profundidades insospechadas de la realidad. Y está cuando entran otros temas en juego y a flote. Yo en lo personal tuve muchos despertares de todo tipo, puede ser espiritual. Recientemente, desde el año, por ejemplo, 2022 fue cuando todo ese ruedo comenzó en mí y en mi existir. Ahora, tengo mucho que hablar, no sé exactamente cómo permear. Y aparte estoy todo muy cansado del ruido. Aquí hay un bicho que está gritando y no es por nada, pero ahí hasta me pica. De repente el ruido es muy fuerte para mí. Yo si no puedo aguantar luego el ruido, discúlpeme.
Aparte, pues, he estado muy sobreestimulado y hoy tengo que ir otra vez a un lugar y bueno, lo haces por quedar bien con otros. No es que quieras agradar, sino que quieres vivir en armonía. Yo ya no busco agradar de ningún modo. Yo no, de hecho, nunca he sido agradable conscientemente. Siempre he sido muy de mi verdad. Siempre he buscado mi autofidelidad y mi camino propio, mi proyecto de vida. Pero quiero quedar en armonía con los otros. Por eso a veces uno se intenta encajar, uno intenta estar con otros, uno intenta ayudar, apoyar, estar ahí presente a la popa, al pie del cañón, pero es difícil porque ellos no se dan cuenta de cómo tenemos que regularnos solos, modularnos, soportar tanto procesamiento mental, tanto la neurobiología, el oxígeno, es decir, ese compuesto cerebral va muy alto, va muy acelerado, tiene muchas revoluciones, tiene un hiperfuncionamiento cognitivo y eso no es fácil. Tenemos un desarrollo cognitivo, mental y procedural y también abstracto muy alto. Lógico, matemático, suele ser que también en la mayoría de nosotros somos funcionales y tenemos una capacidad de divergencia simultánea con imágenes y tema e información. Nos ayuda mucho a destacar en algunas áreas, en el arte, en la pintura, la información, algún campo de conocimiento de una disciplina, algo interdisciplinario también. Tenemos un perfil científico a veces, una vena un tanto técnica, una vena, como yo hablé con una persona, esa fue la persona que más marcó, me dijo todos con muchos tecnicismos y le encantó, no me juzgó, no me vio mal, no malinterpretó realmente. El problema es que nos han hecho sentir a veces tan ajenos que no tuvimos otra opción que aislarnos, pero el aislamiento es sufrimiento grave para muchos de nosotros. Yo ya lo he aceptado de un modo y lo puedo decir realmente, no tengo ya ninguna pena o ninguna controversia. Antes era mucho peso para mí, sí, pasé esa etapa solo y con un poco de apoyo, claro, pero siempre tuve malos asesores emocionales, es decir, psicólogos muy pésimos sin empatía. Y la empatía, si no hay ella, si no está presente, no se llega a nada realmente al final. Ahora, yo recuerdo que el hecho de convivir, el ruido, ver las máscaras de los demás, ver sus debilidades por error, entender sus problemas, ver sus deficiencias también como, digo, más que los defectos de sus conductas o lo que sea de ellos, los demás suelen ser agresivos para con nosotros porque nos suelen tratar con crueldad, por decirlo así. Hay una batalla de discriminación encubierta, es una guerra de poder silenciosa. ¿Por qué? Porque siempre hay un problema. Las personas que no tienen nada gracias al bien, nosotros somos muy sensibles. Es la única diferencia realmente que yo realmente encuentro en el autismo. Más que en esa torpeza social, tenemos otro funcionamiento de la mecánica cerebral y entre nosotros nos podemos llevar bien aunque no cliquemos, es que todos somos, aunque somos de un mismo subtipo, todos los que entramos en este espectro, cada uno es una especie de personaje único a su manera de aquí en la realidad. Y lo digo así de una manera divertida, porque no es como que, bueno, pues llévate con los de tu raza, no, llévate con los de tu tipo. Esto es expresión libre. No, yo no veo así. Somos igual que todos, todos somos iguales, todos somos lo mismo, todos somos uno solo, y en el fondo todos somos exactamente lo idéntico. Lo único que cambia es ciertas características de nuestra conducta y de nuestra configuración cerebral y mental. Algo más que sí tengo que hablar es que yo en los tiempos más complejos, socialmente, yo no podía hablar, me hice mutista y de repente, dependía del contexto, dependía del lugar. Pero la escuela era horrible para mí, no la soportaba, era espantoso, horrípido. Y aún así lo soporté, pasé 3 años mutista sin tener que hablar y ni expresarme. Y eso fue un descalabro de desarrollo psicosocial a la larga conmigo. Y hasta la fecha yo tengo 5 años de desarrollo psicosocial, es decir, wow, es algo sin nombre, bueno, algo muy sorpresivo. ¿Qué más? Muy dispersado. Y ok, tengo que hablar es que me está dando mucho el sol por mi espalda. En estas fechas, uno se siente luego, como les digo, muy cargado. Luego no te permite dormir el ruido, tanta la disque celebración. Tú eres muy sensible como observador
El Asperger es extremadamente analítico, completamente es distintivo completo de análisis, de entender, de profundizar, de sentir, de canalizar. La disciplina, la resiliencia de nosotros, la clave de nuestra voluntad, nuestra determinación, nuestros principios, nuestra autofidelidad, la autenticidad nata, la autenticidad involuntaria, esa actitud especial de ir y buscar aquello que tenga mayor sentido de porqué y de origen hacia un mejor camino. Ok, algo que también voy a hablar de mí, lo personal, digo, desde mi experiencia, es que yo tuve muchas terapias, tuve muchos acercamientos con profesionales y ellos me hicieron más daño. Me confundieron muchos diagnósticos realmente que no eran para nada el caso. Yo, por ejemplo, puede haber un poco de trastorno obsesivo compulsivo, es decir, mucho orden, extremo orden, una obsesión por este también. Y yo en lo personal les voy a negar, estoy muy cansado otra vez, siento así como una fatiga en mi cuerpo de que no he dormido bien por todo lo que ha pasado. Luego sientes que tienes que convencer a personas que simplemente ni siquiera entienden nada de ti y quieren que tú les agrades. Pero eso ya está en el pasado, eso ya no va conmigo realmente. Y todo eso es una batalla real, a veces es una batalla muy compleja, la del Asperger. Una historia difícil, pero con la resiliencia más grande, ahí interna, lograda. Una introspección afilada, con fuerza blanca, gran desarrollo, gran conciencia. Qué extrema hiperconciencia podemos tener en esa supra-verdad, en esa esfera suprasensible de las cosas, de lo que es ser una mente con otra característica inherente ahí desde siempre. Otra cosa, procesamiento. Esto es un video simplemente, no es que sea improvisado, pero ya expliqué mucho realmente de todos estos rollos, estos quilombos. Ahora lo que quiero, ahora lo que quiero charlarles a todos. Digo que esto es un ejemplo más para mí, si es que alguien lo ve, que bueno, igualmente como he dicho, no me importa, solamente lo hago porque quiero conversar y quiero que esto sirva para liberarme. Am, a veces pasa que el problema es que adaptarse un poco a lo que es la sociedad y funcionar. Ojo, no estoy hablando de que yo no soy un antisocial, de que hablo mal del sistema. No, yo solamente voy a decir así que no estoy de acuerdo con la corruptibilidad que genera el programa involuntario sistemático. Eso es lo complejo. Ahí está el tema, el centro de mi, no de la antítesis, sino más bien del epítome, ¿va? Yo así lo hablo porque he aprendido muchas cosas últimamente, más allá de lo esperado. He conocido por aquí mismo en YouTube varios chicos que son Aspergers y tal cual, la misma historia se repite. A veces sabes que no vas a tener una vida común, lo sabes desde un principio, lo intuyes, ya te aceptas, lo entiendes y lo tomas, lo vives y das lo mejor de ti para contigo, para dar algo. No solamente a otros, sino crear una diferencia de conciencia desde tu reflejo, para que otros comprendan y conciban lo que tu propósito desea ilustrar y proyectar, demostrar, combinar, propinar a otros de esa manera proactivamente propositivo. Ahora, hay sí, muchas personas hablan de que no, es que el Asperger es una persona con una capacidad y una inteligencia que puede estar mayor a la media y mayor que el promedio, y se hablan de mucho eso, pero yo en lo personal, solamente somos mentes muy sistemáticas, muy lógicas a veces. Nuestros lóbulos, aquí lo que es el frontal, nuestro desarrollo de los núcleos basales, hipotálamo, el tálamo, el tronco encefálico, mesencéfalo, solemos tener una atención dirigida bastante disciplinada y muy enfocada, muy lograda, extremadamente obsesada, no obsesionada, pero muy direccionada, muy tabulada, muy matizada a la intencionalidad. Y eso es lo que da forma y cambio y materializa algo aquí en nuestra realidad fáctica, el mundo. ¿Qué más? Es que creo que he hablado mucho y mientras estoy hablando de mí, mientras comunico también sobre el Asperger. A veces también ocurre que puede ser mal visto.
Yo era muy mal visto y me decían que yo era homosexual. Yo le dije que yo no soy homosexual, no, a mí no me gustan los hombres, no, sexualmente no me gustan a mí, no me gustan los chicos. Yo tengo un gusto por ambos sexos, por las dos biologías maravillosas de las dos danzas, que es lo femenino y masculino. Es decir, a mí se me decía mucho eso porque muchos pensaban en estos momentos, cuando uno está explorando y descubre realmente ya sin ningún tipo de bloqueo o de barrera o de desviación de lo que es la imaginadamente, ya no estás bloqueando tu realidad más profunda y más óntica de tu ser, del Atman. Yo le llamo, le decimos aquí yo semejante. Es la parte más total de ti, la parte más fidedigna y más acrisolada de quien eres en toda la verdad, humanamente. Y yo en mis momentos de desarrollo y de autodescubrimiento tuve muchos problemas porque yo no tuve pareja, yo no vivía lo establecido ni a lo, yo era alternativo, tenía diferentes vías de desarrollo tanto social, aunque a mí no me gustaba tampoco mucho, al final de todo no se me daba mal, realmente, pero me costaba completamente hacerlo, me daba miedo fallar, pero no tenía grandes problemas, soy una persona muy empática, de hecho tengo metaempatía y metacognición, sientes el triple, hasta paz, persona altamente sensible. Yo en mi momento descubrí que si tratándose de tipo de personalidad, yo puedo encajar perfectamente en el molde del INFJ, que significa personalidad tipo ingeniero, introvertido, extremadamente sensible, extremadamente intuitivamente sensorial. Y eso ayuda mucho. Eso es un tipo de personalidad. Dicen que se considera que era la más rara. Y destacas en algunas áreas. ¿Qué más? Disculpen por hacer ese sonido. Es que me acostumbré y lo disfruto de repente. Ok. Dios mío. Es que créanme, estoy muy cansado. No se nota tal vez, pero Dios mío. Han sido muchas. Han sido demasiadas cosas últimamente. A veces ni siquiera es como, no es muy fácil. Miren, es fácil tener una cierta comprensión de cómo es el funcionamiento común, pero el problema conmigo es que a mí no me gusta mucho la socialización. No me gusta mucho la convivencia con las personas porque luego sé lo que pasa conmigo cuando estoy mucho tiempo cerca de algunos. Terminas como agotándote, cansándote, etcétera, sobreestimulándote, sobrecargándote y estresándote. Yo antes era muy ansioso, efectivamente. Yo lo he aprendido a dominar perfectamente y lo he ocupado como algo de alquimia emocional, aprenderlo a utilizar para algo mejor. Y eso me ha pasado en mis últimos tiempos. Te digo, somos un perfil llamativo, único en su especie. Muchas personas luego pueden llegar a actuar o decirnos que somos un subtipo pues, de personas, como si no fuéramos un humano. Suena feo y suena estúpido, pero lo digo así porque a veces pueden hacer sentir que no mereces las cosas. Por eso dije eso, que no puedes vivir o actuar como una persona normal. Pero realmente, ¿qué es una persona normal? Porque siempre es tú que tienes el Asperger, tú tienes que actuar de la manera que queremos nosotros. Pero realmente no es así. Debe ser mutuo, recíproco. Pero la otra parte no lo da. Ni siquiera se esfuerzan en aprender cómo es nuestro funcionamiento. Ya no le voy a decir ni condición, ni característica, ni problema porque no es un problema. Para los demás sí lo puede ser porque esperan que nos acoplemos y nos amoldemos y nos configuremos y actuemos como y pretendamos ser lo que no podemos ser y que no vamos a ser en ningún momento. No lo vamos a cambiar y hay que ser muy tajantes en eso, aunque a los demás no les agrade. Cuando uno dice, por ejemplo, comparte para avisar, hey, yo tengo esto, según, es para que lo entiendan. Y no es una creencia limitante. Yo ni siquiera quiero hablar de este tema porque yo no me considero autista, pero sé que lo soy, sé que lo soy. Porque tengo todo lo... Claro, por favor, tuve una consulta de cabecera poco, hace unos días, antes de que acabara el año, y una gran doctora me dijo, es que ustedes, está muy bien, ¿no? Pero no hay que ocupar ese lenguaje. Creo que cuando tú englobas en esa bolsa y dices, ustedes es como, volvemos a lo mismo de mis sentimientos de que no soy adecuado o que estoy lejano y que jamás voy a obtener una vida que yo pueda reflejarme en la felicidad que ellos sí, los demás pueden vivir, pero que yo he logrado a mi manera y que no y te puedes hacer sentir que no lo mereces, porque ahí entra ese lenguaje complejo de la otra parte, de las personas que pueden llegar hasta despreciarnos
o a discriminarnos o a abusar, porque somos personas muy nobles. Somos muy nobles, somos muy sinceras, muy honestas, muy realistas, muy conscientes y muy profundas, bastante inteligentes, muy inteligentes. No lo digo por mí, yo no me considero inteligente, lo digo por los que sí lo son. Oh, muy bien, me acabo de poner esta chamarra porque, bueno, ya hace un poquito de frío, ya debe oscurecer. ¿Qué más? Suele ser que cuando estamos acostumbrados a recibir tanto ese tipo de lenguaje, como si estuviéramos siendo desplazados, que podemos quedar con ese estigma, donde sabemos que no seremos del todo aceptados. Puede ser eso muy en parte, y siempre se va a sentir la distinción psíquica, no podemos evitarlo, y eso es algo que hay que aprender a vivir, aprender a entender completamente y a conocerlo. Y claro, a luchar y a vivir y a sobrellevarlo. Yo en estos próximos días voy a traer muchos videos, voy a compartir mucho en otras áreas de mi experiencia con el Asperger y de muchas formas, en otras áreas, en otros temas. En estos últimos minutos quiero aprovechar para platicar que es un tema muy complejo. Hay una gran realidad detrás de nosotros que las personas no se atreven ni les interesa conocer, pero buscan que nos adaptemos porque nos consideran incómodos, realistas, podemos ser no pesimistas, pero podemos llegar a tener un lenguaje crudo, podemos ser muy agrios, disculpen, muy estridentes, tal vez. Y eso tampoco agrada, hace mucho ruido e incomoda. Y lo distinto siempre va a brincar a otros. Todos tenemos nuestra partícula distinguida, pero hay personas que rompen mucho y por demás el esquema de lo esperado o de lo conocido y lo acostumbrado. Y también cuando tú tienes una situación de diferencia, sabes que otras personas pueden aprovecharlo para discriminar o para malverte o para desestimarte, para degradarte, para ah, tratarte mal. Y eso a mí me ocurrió de un modo. Yo tuve círculos de desarrollo próximo muy pésimos, no tuve un gran apoyo, no tuve buena comprensión de ayuda, más que familiarmente, etcétera, social, en, en cualquier entorno no fue así y eso fue lo que estuvo más alejado de lo esperado. Yo quiero ser sincero en algo. Disfruto más hablando frente a la cámara que a veces hablar con personas porque me siento muy feliz de poder, por ejemplo, la introspección y hablar contigo mismo es algo muy bueno, más no, la gran mayoría, más bien, no somos muy introyectados, estamos viviendo, estamos muy presentes, tenemos mucha vida interna. Y aparte de eso, quiero platicar que cuando estaba más, que les gusta, cuando tenía 14 y que estaba en secundaria, no me puedo sentir cómodo con ciertos tipos de perfiles psicológicos, no con las personas, sino con sus tipos, sus temperamentos. Siempre uno busca más algo que no es que sea nada más tranquilo, uno busca algo que sea saludable, algo propicio, algo fértil, no algo estéril, no algo, no algo que no tenga lo suficiente de bienestar que ofrecer. Yo siempre he sido una persona que entre más he conocido por experiencia algunas cosas que yo jamás creí por mi condición, porque como he dicho, mucho tiempo pensé y se me hizo a mí creer que yo no iba a poder vivir o tener una vida aparentemente normal o una vida esperada a lo que es la regla o lo establecido. Y definitivamente se dan cuenta, todos tenemos un rasgo llamativo. De repente se nota más, luego se ve menos, digo, luego se puede ver más mimetizado, es menos perceptible, pero yo sí tengo, luego me veo en la cámara y pienso, wow, es que tienes ese rasgo interesantísimo del pensamiento autista, lo que es esa lógica, ese razonamiento de, de individuación, de personalizada. A veces no puedes estar con las personas porque te suelen hacer sentir raro, te hacen sentir como si tu simple, mm, como si tu realidad, como si tu constructo mental
fuera un problema y realmente no lo es. Pero tanto tiempo ya ha pasado que me han hecho sentir eso, que es por eso que a veces tienes que apartarte para respirar otra vez y conectar contigo, que es lo más importante, lo que es tu propósito, tu vida, tu amor, tu centro, lo que te ha movido para siempre, lo que te hizo luchar cuando eras tan sensible que tal vez, quién sabe si después ibas a lograr ponerte de pie tras tantos embates de la vida. Y eso es algo que enseñamos como autistas extremadamente funcionales, que tenemos una resiliencia que sea para que otros pudieran tomarla en validez y por amarlas cambia mucho ahí la perspectiva que se tiene de nosotros, porque a nivel general se nos puede ver como personas incomprendidas, solitarias, apartadas, ermitañas, incómodas, incorrectas, groseras, reactivas, muchas cosas se nos han dicho, pero no es cierto. Eso más bien solamente es lo que se nos ha hecho sentir y que ya se ha fortalecido, pero que no es lo que nos define para nada ni nos caracteriza. No nos define, no nos engrana, sino más bien nos caracteriza. Lo que hay que verlo así. Es el principio del cambio. Y a partir de este nuevo blog, los próximos serán sobre muchos temas de este relacionado al Asperger, pero en diferentes cosas bajo mi experiencia, que seguramente va a ser de mucho interés y de mucho aprovechamiento si es que, por ejemplo, alguien que me mire también tiene Asperger. Hay muchas personas que tienen autismo de diferentes niveles. Hay personas, hay chicos y chicas que pueden tener un Asperger, disculpen, un autismo más disfuncional, más profundo, tal vez más incapacitante, más complicado. Pero admitamos que fuera de todo, eso no quita que no deja de ser una incapacidad o una especie de, pues sí, de minusvalía, de un modo socialmente. Necesitamos ayuda porque tenemos una situación que se debe comprender por otros y no ser juzgados ni tampoco intentar que se nos quiera cambiar, porque eso lastima mucho y puede generar demasiada polémica en un futuro. Ahora por eso yo salgo a hablar de esto, porque para este año quiero hablar mucho sobre estos temas y de mis experiencias para darles una voz y darle un poder de sacarlo y externarlo de mí para que pueda yo también evaluarlo y sentirlo por medio de estos materiales que me ayudan mucho a hacer para procesar lo que es inconsciente a lo consciente de mí. Y eso es perfecto para mí también. Me alegra mucho todo lo que ha pasado. Yo sé que este año va a ser grande para mí. Estoy muy agradecido. Les deseo lo más hermoso a todos, como siempre digo. Cuídense muchísimo. Sean muy felices y... Un momento. Y en fin, ok. Voy a decir mucho, pero disculpen por las pausas. Es que luego hay mucho movimiento, así que... Otro más va a haber creo que va a pasar todo ese movimiento de que luego llegan personas. Tengo que hacer una pausa, digo. Es para que este material sea completado. Y quiero decir que en estos próximos materiales, estos tipos blogs, voy a hablar de muchos temas en torno a lo mismo, pero en diferentes contextos de experiencia que me han marcado y que voy a darle más fundamento y sustento a lo mismo. Pero en sus momentos esto fue como el video que les prometí de este inicio de año, que va a lo mismo, pero que habla ya de introducción hacia lo que mejor en un tiempo ya voy a tocar y lo voy a ahondar tanto que va a ser increíble, que va a ser muy bueno. Estoy muy cansado, discúlpenme, créanme, ha sido para mí muy agotador todo esto. A veces es mucho, créanme, para mí yo luego ni siquiera no me lo puedo creer. Pero bueno, hay que tener perseverancia, es lo que yo les digo, que nosotros mostramos eso, esa resiliencia de la fija. Dios mío, es que luego también tienes como que acoplar lo que